Entonces parece que Kant quiere viajar hasta la esencia del objeto, que no es el objeto en sí que estoy viendo, sino la estructura esencial del objeto. ¿Sabe entender? Y particularmente el Mao parece decir que eso solo se encuentra en un lugar. ¿Dónde? En la razón. De pronto Platón dijo, no, esto no se encuentra ahí, se encuentra en el mundo de las ideas. Tengan presente que el mundo de las ideas de Platón es un mundo, voy a decirlo así, me disculpan, ¿cierto? Es un mundo físico que no está aquí con nosotros, o sea, es un mundo como de dioses, es que es pesado, ¿sí me entienden? Que está por allá. Y el mundo de las ideas de Kant está acá, o sea, sí está con nosotros, pero está en donde, acá, no se va a entender. O sea, que el mundo de las ideas de Platón está en otro lugar, no como dentro de nuestro cuerpo, no dentro de nuestro ser, no está aquí con nosotros, sino está por allá, donde, no sé, en una esfera, en otro lugar, así como muy místico, muy, no sé, como quieran. Entonces eso obviamente es diferente. Entonces miren, tengan cuidado una cosa, claro, el hombre cada vez que vota un argumento trata de fundamentar sus argumentos con las palabras y conceptos que ha definido antes. Entonces, para no poder entender esto, cuando él se vota este argumento, uno necesariamente tiene que haber entendido los conceptos previos que él define, como por ejemplo lo que estábamos discutiendo con mi amigo aquí, las ideas o juicios analíticos y los juicios ¿qué? Sistemáticos, sintéticos, perdón, sintéticos. Estamos para poder entender qué es lo que está diciendo, porque obviamente si uno no entiende eso, cualquiera puede sucumbir a esta demostración y decir que es cierto para no desgastarse haciéndolo. Aló, porque hacer esto no es trivial, ¿o sí? Y es que esta demostración, si ustedes, ¿a quién de ustedes les gusta la lógica matemática? O sea, que uno diga, no, a mí le gustaría rayarla, le gustaría estudiarla a un nivel grosero, botatún. Hace la mano, me dice que estoy haciendo botatún. Eso, muy bien. Entonces, todos hacen cara de suerte, no quiero de eso. Ah, no, profe, yo quiero funcionar. Bueno, o lo que sea. Entonces, miren, porque obviamente alguien podría ponerse en la tarea, ya es donde está el juego, ahí se le pone pesado, de empezarle a botar lógica a esta idea. ¿Sí estamos? ¿A qué se asume como verdadero? Y si se llega, según como dice Kant, a una tautología, es decir, si se llega a probar que realmente esto es verdadero o bajo la estructura que nos plantea de razonamiento, esto es que falso. Ese es un juego pesado, es un juego difícil y particularmente toca leerlo mucho para entender. Entonces vamos otra vez. Además porque no es el único argumento, ¿no? Hay otros 5, pero ya el primero se pone desesperante. Entonces dice, que creo que es la parte que ustedes les puso tristes del libro, que es decir, ¿yo qué hice? Digamos en este libro, tratar de extraer la idea fundamental, o sea, me parece muy plausible lo que el man desea, lo que el man anhela, lo que el man quiere, que es que, como darle axioma, como darle estructura de ciencia a estas ideas. Si estamos, obviamente, ya dentro del proceso, creerle o no creerle, entenderle o no entenderle, ese es el reto. Si estamos, es que ese es el reto y es lo difícil, pero resulta ser muy complejo. Entonces dice, el espacio no es una representación proveniente de la experiencia, punto. Eso es lo que quiere probar. ¿Esa es qué? ¿La hipótesis? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Es la hipótesis, no? Sí. Entonces dice, entonces, aprobar. Aprobar esta tesis. A ver, ¿está la hipótesis o la tesis? La hipótesis es lo que tiene y la tesis es lo que quiere probar. Entonces él quiere probar que el espacio no es una representación proveniente de la experiencia, esa es la tesis. ¿Estamos? Sí. Yo puedo usar la tesis para demostrar, ¿cierto? No. ¿No? Solo puedo llegar a ella. ¿No la puedo asumir como verdadera y probar otra verdad? Para decir que eso es verdadero. No, para hacer eso y llegar a una. Es decir, uno no puede tomar esta estructura como verdadera. Yo creo que sí. No. Creo que ustedes pueden tomar esto como verdadero y pueden llegar a una contradicción. Entonces, si llegan a una contradicción, entonces es verdadera o es falso. ¿No? Si usted toma eso como verdadero y llega a una contradicción, no, sí, no, que ese es el lenguaje está. Toca poner un pito ahí. Otra vez, o sea, yo no puedo asumir que esto es verdadero y cuando asuma que esto es verdadero y llega a una respuesta que no es verdadera, entonces sea falso. Sí, es falso. Sí, a comprobar que sea falsa, sí. Es falso, o sea, ahí está haciendo, está dando por contradicción. No, tiene que
Pero es que esto estaba bueno. Es cuando el curso toma un sabor matemático. Es que supone que es verdadero y diga que es falso. ¿Tiene una contradicción? Bueno, ahí sí, ahí está falseando, pero sí. Ya entendí. El problema que tienen estos manes conmigo es que aquí el man dice no. Pero tiene que decir que no. Bueno, tienen problemas conmigo, es decir, nunca puedo asumir que es verdadero y probar que me da una locura, entonces es falso. Ese no se llama el método de contradicción, ese no se llama reducción al absurdo. Si se quiere demostrar que eso es falso, si se quiere demostrar que eso es falso, Y si quiero demostrar que es verdadero, tampoco Tiene no. que negar la hipótesis y negar la negación de la hipótesis, o afirmar la hipótesis y negar la afirmación de la tesis. Ok. Voy a seguir. No, yo eso no entiendo, solo les pregunto. Mira, ya se está pesado. ¿Cómo? O sea que si contraigo lo que no es verdadero. Exacto, está falseando, diciendo que no, pues no es cierto. No pueden tomar una tesis por cierta. No, porque eso es lo que tiene que probar. Está diciendo es otra cosa, él está diciendo. No, porque Está haciendo que una la va a tomar siempre. recontracción. O sea, nunca puedo tomar que es cierta y hacerle movimientos y luego decir entonces eso da algo falso, luego es falso. No, para decir que es falso, siempre contra él. No, pero sí. ¿En serio? No niega las tesis y asume las hipótesis. ¿Cómo? Es que por contra recíproca es negar la tesis y llegar a negar la hipótesis. Y por contradicción es negar la tesis y con la hipótesis verdadera. O sea, en ningún caso se puede hacer lo que yo digo. No, la tesis nunca se puede asumir, o sea, se niega para poder. Se niega. Yo no asume que es falsa. Y entonces empieza a bolear. Sí. Ok. La hipótesis la asumición de faltas. Ok, ya. Es una contradicción. En la tesis, la hipótesis nos dice que está mal. ¿Sí? Sí. Falsa. Muy bien. Ok. Sí, niega la Estas versiones de matemáticas nos van a acabar. Bueno, ¿sí está claro cómo es el juego o no? Claro, es que miren qué pasa, es que miren, eso es lo que pasó cuando yo estudié, me eché un champú, entonces luego así un brochazo de matemáticas cuando me sentí matemático en mi minuto de gloria, cuando hice una especialización en matemáticas. Entonces yo venía de la estructura de pensamiento de físico. Un físico no le importa eso, pues que los matemáticos llegan a decir que así me dan los físicos como muchos perros, los odio. En el sentido de que uno nunca usa ese formatismo. Es decir, cuando yo empecé, yo me acuerdo el tipo de álgebra lineal en esa especialización llegó y dijo, señores, por ejemplo, no sé, me acuerdo de una cosa de la desigualdad triangular o esas vainas, ¿sí? Entonces demostremos, ¿sí? Entonces man asume algo como verdad, dice, esto es la hipótesis y esto es la tesis y empieza man a bolear. Uno en física nunca hace eso. De hecho, en física no existe esa estructura, digamos, aunque uno lo puede hacer, uno solo hace lo siguiente, uno dice, esto es verdadero, entonces yo hago sustitución, y bajo la sustitución, como esto es verdadero y la otra es verdadera, entonces va a verdadero, nos vemos y eso da tanto la ecuación. Y a nadie le preocupa, es decir, si está usando algún argumento de demostración. O sea, usted pregúntele a un físico, a un licenciado en física, cójalo contra la pared en 10º semestre y dígale, bueno, se le dice, demuestre que la velocidad, que la aceleración centrípeta de un movimiento circular es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Demuestre eso. Ya. ¿Y entonces qué hace el man? Entonces empieza a hacer cálculos, empieza a rayar. El man no le importa si eso es verdadero, es falso, si es la tesis, si es la hipótesis, ¿qué es eso? Nada, el man empieza a bolear. Y dice ta. Cuando el man llega a un argumento donde A sub C es igual a BT cuadrado sobre R, el man dice, joder, está aprobado. ¿Aló? ¿Sí van a entender? Es llegar a que eso es así. Ya, nunca se toman la tarea de pensar de que podrían intentar otro método que no sea el método directo, porque ese método que usan los físicos es el método que directo, ¡pa! Ya salió, asumiendo que esto es cierto, entonces lleguemos a que el otro es cierto. Siempre hacemos eso. Nadie se preocupa y dice, joder, voy a demostrar esto por reducción al absurdo, o voy a demostrar esto por contraejemplo, voy a demostrar esto por... Esos manes no tienen eso, y es lamentable. ¿Aló? Porque hay cosas que uno de pronto podría tratar de demostrar en física con esas técnicas y no siempre con el método que directo. Claro que si usted mira los videos de física increíble y usted va y mira cuando el tipo, les voy a demostrar que esto es cierto, el tipo siempre hace todo método que directo. O sea, el tipo siempre se pone raya, directo y llega a verdades. Obviamente, partiendo de unas
digamos, ideas como verdaderas, porque la hipótesis, ¿no? La hipótesis es verdadera, yo llego a la tesis que es verdadera. ¿Estamos? Sí, ese es el juego. Entonces, no, ¿sí? Eso es por eso hay matemáticos, digamos, los grandes matemáticos a veces dicen que los físicos son muy ¿qué? Con la matemática y la cábala. De hecho, yo me acuerdo que hay un libro que se llama Métodos matemáticos de la mecánica clásica, ¿sí? Pero no es un libro para físicos, es un libro para matemáticos. Porque, por ejemplo, miren esto, ya que me fui, pero ya vuelvo con calma. Imagínense que esto es bien raro, esto es de lo más exótico. Uno a los chinitos les dice: mi hermano, si usted tiene un vector A y tiene un escalar alfa, entonces usted al multiplicar el escalar alfa por A seguramente va a encontrar un nuevo vector que es B. ¿Estamos? Alfa A igual a B, tú los he visto, ¿sí? Pero miren que particularmente en ese ejemplo que usted le da al niño, el vector A y el vector B pertenecen al mismo espacio vectorial. Listo, breve. Ahora entonces uno le dice a un chino: mire, en física, le dice: chino, usted tiene un vector de fuerza, ¿cierto? Ahora usted puede decir que ese vector de fuerza es igual a una escalar que es masa multiplicado por un vector de aceleración, y eso le da fuerza. Eso es un producto por escalar, ¿sí o no? Pero eso no cae en el mismo espacio, ni por el diablo. Los vectores de fuerza viven en un espacio y los vectores de aceleración viven en otro espacio. Ahora los manes hacen un producto por escalar y encuentran... ¿Sí me van a entender? Eso sería, y me disculpan si me equivoco, los que saben, eso sería un isomorfismo o homomorfismo, una vaina de esas morfismas. ¿Sí estamos o no? Es un morfismo. Y entonces, ¿qué hace el libro que les digo? El man les dice a los matemáticos, les dice: pillen, los físicos son muy ásperos en el sentido de que hacen unas cosas y no se dan cuenta que están haciendo sobre, o sea, está la matemática, ¿cierto? Y está la física acá, y no es por jerarquía ni mucho menos, sino es decir, que la física está jugando aquí un juego que está soportado por esto, y ellos mueven. Ellos nunca están preocupados acá, pero obviamente aquí vamos a estar pasando unas cosas salvajes, como por ejemplo, saltar de un espacio a otro espacio a través de una operación matemática. ¡Fa! Eso a nosotros, ¿qué nos importa? Joder, ¿lo opinan cómo es? Pero a matemático, claro, ¿qué pasa? Que como a nosotros todo nos resulta bien, todo se puede jugar, entonces decimos que es verdadero. Mientras estos manes por allá abajo están desesperados como: bueno, que este man ¿por qué hace eso? Esto está muy bárbaro porque se está saltando un sinnúmero de principios, de teoremas. Venga, pero si el man provoque la bola así, la bola abierta, la bola no sé qué, o el compacto, de esas vainas cumplen o no cumplen. Entonces, como ellos los más físicos no están preocupados por eso, entonces nunca prueban eso. ¿Me entienden? ¿Cuándo se pone difícil la física para los físicos? Cuando llega un momento en que se hace necesario eso, que es, por ejemplo, cuando uno llega a una cosa que se llama relatividad general. Entonces, cuando uno llega a la relatividad general, ya no es física de la física de todos los días, de la física light, de la física yo rayo, demuestro y nos vemos, sino que los manes empiezan a decir: resulta que este es un espacio R3, pero esto es por allá una variedad matemática. La variedad matemática no la ves, joder, que nadie la ve, pero por allá pasan cosas. Y luego el man dice: vamos a hacer una transformación de la variedad a R3. Entonces salta. Y luego el man le dice: si pillan R3, lo que pasa, sí, eso es física. Luego le hago otra transformación de no sé qué y nos vemos. Y ya no es física, hay variedad. ¿Sí me entienden? Entonces, para un físico eso es completamente difícil. Porque ya empieza a rayar cosas allá que no se ven para traerlas a dónde. Acá. Nosotros siempre vamos con todo acá. Claro, que es lo chévere de la física, que la física lo que le dice a uno es: miren, aquí las cosas son así. Y entonces un matemático lo que trata de decir es: bueno, ¿y eso cómo se resuelve en los razonamientos que yo tengo definidos? ¿Se va a entender? Porque al físico, como no le importa eso, entonces nunca se preocupa por eso de abajo. A veces digo yo que no hace falta, pero en algún momento es útil, ¿sí me entienden? En algún momento es muy útil. De pronto, si tuviéramos ese coso allá abajo, podríamos entender arriba, volviendo acá. Qué pena, ¿no? Entonces, volviendo acá, es que miren que estaba hablando de cómo se usan los métodos de ilustración, que están fundamentados en estas ideas de mirar si igual se llama la hipótesis, la tesis, bla, bla, bla. Entonces, vamos con el juego. Entonces, otra vez. Entonces, ¿esta es la qué? El espacio no es una representación que proviene de la experiencia. Esa es la... Señores físicos, esa es la... tesis. Buena, ¿saben el lenguaje que estamos hablando? Esa es la tesis. Y entonces ahora, ¿cuál es la hipótesis? Busquemos la hipótesis. Esto queda probado por dos hechos. Por un lado, soy capaz de poner ciertas sensaciones en relación a algo exterior a mí. ¿Eso es una hipótesis? La sensación. Miren que yo los estoy poniendo a jugar el juego de una manera muy diferente.
Porque ellos me llegaron, o todos me llegaron con, no, es que el libro, joder, que es un lenguaje difícil. Y ahora yo les digo, venga, entonces juguemos el juego que a ustedes sí les gusta jugar. El juego de la boca. El juego de, miremosle como la estructura matemática que tiene. Es que yo me sorprendí leyendo fue eso. Cuando yo dije, pues que esto es una demostración, o sea, tengo que entender como cuál es el método o la línea de argumentación para llegar a que si es verdadero o no. Y solo con esta, yo les juro que los puedo tener una semana. Aló, a ustedes allá boleando duro de, el man de epistemología, profe, qué pena, profe, no puedo, es que el man de epistemología me tiene haciendo una demostración. Joder, que mire que es que... y los puedo tener un buen rato ahí. Y los físicos les van a decir, bueno, use el método directo para que eso funcione. Entonces van a decir, joder, ¿cómo así? ¿Entienden cómo es? Entonces, miren que a mí lo que me gusta de esta clase, y particularmente me gusta mucho, que es esto. Yo les puedo siempre probar que siempre los puedo poner en una encrucijada mortal, aunque evidentemente yo sé que ustedes lo saben hacer, ¿qué es? Bien, lo que hacen, ¿sí me entienden? Pero siempre es como de cuestionarse sobre lo que usted ¿qué? Hace. Por ejemplo, miren cómo es el juego, les digo, ustedes siempre hacen allá muy juiciosos, ahora yo les cuestiono a ellos y les digo, joder, pilas, porque nosotros no somos tan juiciosos, somos más bien desordenados y demostramos cosas así a la topatolona, entonces espero que estén diciendo, uy, venga, y entonces, ¿cómo son esas vueltas? ¿Cómo son los famosos métodos de demostración? Que nunca se los enseñan a un físico, usted puede mirar desde el primer curso hasta el último curso de física, y jamás a un físico le enseñan los métodos de demostración, nunca se los enseñan, nunca. Solo se van todos directo, 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 directo. Y miren todos los libros de física, ustedes que estudiaron física, miren los libros de física, todo es directo, siempre es directo, siempre es directo. Pero... ya el cerebro de uno de físico está tan pensado en directo que a veces no logra demostrar algo solo porque no lo puede hacer directo. Vemos. Yo pienso que pronto para los físicos creo que es importante que también haya esa parte, esa parte de demostración, ¿no? ¿Cierto? ¿Lo ves? Eso es lo que estoy explicando. Deberían botarnos todo eso para ponernos más tesos, para poder demostrar hasta cosas salvajes. ¿Me entienden? Porque a veces, ¿qué digo? Que como todo es directo y hay un momento que con el método directo no podemos, entonces decimos, joder, mientras que un físico, un matemático puede decir, bueno, en ese método directo no le entra, bueno, hagámoslo. El método que sea, ¿sí? Que es una sumatoria, entonces un físico tiene una sumatoria, ese man nunca le va a aplicar el método que se hace con sumatorias, que no me acuerdo cómo se llama, pero es que usted comprueba que se cumple para el primero, comprueba que se cumple para el segundo, supone que se cumple para n, y dice, probemos para n más 1. ¿Cómo se llama? Eso, ni qué inducción, ni qué inducción, de qué nos están hablando. Gente tan irrespetuosa. Se llama método de inducción y entonces sirve para demostrar generalmente con sumatorias, series, bueno, esas vainas. Y esos manes prueban y si ya está demostrado. ¿Sí me entienden? Eso no lo hemos gozado los físicos, lo gocé yo yendo a una especialización. A mí particularmente me sirvió, es decir, porque tuve visión de, uy, estos manes hacen unas cosas que los físicos no hacen. ¿Sí? Como también, si ustedes son juiciosos, en física se hacen cosas que un matemático nunca haría. O sea, tener que también son bastante funcionales, porque obviamente uno por ejemplo no puede decir, por ejemplo, que la mecánica cuántica no tiene sentido cuando ha sido construida, pues en general casi siempre por físicos. ¿Vamos a entender? ¿Qué es lo que pasa? Que es que nosotros tenemos una ventaja, y eso se lo dejo solo para que lo piensen, yo no estoy diciendo que esté mal, porque siempre es un argumento de pelea de físicos y matemáticos, y es, nosotros tenemos una ventaja, es que nosotros vamos allá y preguntamos, ustedes no. ¿Aló? Sí, allá. Nosotros preguntamos allá, ustedes no. Y esa es la gran diferencia. ¿Sí me entienden? Ese de allá, asumiendo que es verdadero, el campo voy a decirnos que no tanto, pero entonces pregunto allá y él me responde. Bajo esa respuesta yo construyo. Eso ustedes no lo hacen. Ustedes construyen acá y validan acá. Nosotros preguntamos allá, armamos acá y respondemos allá. ¿Se va a entender? Es diferente. O sea, es el modelo de estructura de pensamiento muy diferente. Por eso sí yo me atrevo a decir, y creo que el primer día lo dije sin saber que estaba rodeado de matemáticos y físicos. Por eso es para un matemático es muy difícil hacer física. Y me disculpan, para un físico puede ser más fácil hacer matemáticas a veces que para un matemático hacer física. Porque el problema del matemático, insisto, es que siempre está aquí. Nosotros estamos preocupados por el allá y el aquí. Entonces a veces como que podemos combinar eso.
Pero eso no le quita ventaja ni le quita desventajas a nadie, porque es que un matemático hace conocimiento, o es que usted lo que hace no es conocimiento. Y eso no le quita ventajas a la física, es que la física no hace conocimiento. Pues obviamente que hace conocimiento. ¿Me hago entender? Entonces es una cosa de aquí a allá, pero no, por ejemplo, para los matemáticos, y espero no lo tengan así en la mente porque sería muy deprimente. No crean que, por ejemplo, hacer física es fácil porque solo es echar ecuaciones. No, porque les está faltando el de allá. ¿Se va a entender? Entonces uno puede pensar que la física es tan fácil como si me da la ecuación, yo le doy la respuesta. ¿Me entienden? Porque es que para armar la ecuación hay que ir a dónde? Allá. No depende de ustedes, no depende del físico, depende de eso de allá. ¿Me entienden cómo es? Y ese de allá es el que me arma. Entonces, por eso es que cuando los manes hacen experimentos dicen, es que, y uno va y hace la gráfica y modela, y arma una estructura, por ejemplo, caída libre. Entonces uno toma los tiempitos, toma las distancias y se le arma una curva. Entonces esa curva un matemático dijo que eso es como y igual a x cuadrado. En mis datos, ¿quién es y? ¿Quién es x? Y es la posición, ¿quién es x? El tiempo. ¿Me entienden? Y entonces yo modelo algo que está allá, no depende de mí. No depende de mí, depende de lo que me diga allá. ¿Me entienden? Algo, ¿se va a tener? Es eso. ¿Qué es lo chévere de pronto de la física? Que entonces usted dice, ya tengo unas ideas a priori, como por ejemplo ley de gravitación, entonces yo digo, es que la fuerza de gravedad se comporta con el inverso al cuadrado de la distancia y depende de la masa que atrae. Entonces yo empiezo a generar modelos y digo, bueno, pero ¿qué pasa si el objeto que atrae tiene cierta geometría? Por ejemplo, un disco de una galaxia. Entonces, ¿cuál es la fuerza de gravedad que produce? ¿Me entiende cómo es? Eso... No, entonces, ¿qué pasa? Eso ya no depende de la experiencia, ahora depende de una estructura estrictamente ideal, matemática de la razón. Entonces yo digo, entonces, el potencial gravitacional de esa estructura debe ser tal. Sí, debe ser tal. Ahora, yo digo, joder, ¿cómo hago para saber que eso es cierto? Voy y miro el comportamiento del sistema. Y digo, este sistema, según las medidas